va como una respuesta ante el Estado y ante la sociedad en general, que vean que ya no nos vamos a quedar calladas. La palabra género o el feminismo se puso como mucho de moda y todas las personas, a lo mejor desde nuestros conocimientos o desconocimientos, entendemos una pequeña partecita de todo lo que es, ¿no? De toda esta estructura. Entonces, de repente pueden pensar que estos roles o estereotipos de género solo afectan a las mujeres, y los roles y estereotipos de género afectan a hombres y a mujeres porque nos limitan a las dos, a las dos personas, ¿no? A veces siento que piensan que es como pura chamba de nosotras, pero pues también es chamba de los hombres empezar a identificar cómo también a ellos les violenta y les limita su campo de acción, el patriarcado y el machismo. El tema no debería de estar enfocado a si se rompe o no se rompe un vidrio, el tema no debería de estar enfocado. Es más, ni siquiera tendríamos que tener estas marchas porque no tendríamos que estar exigiendo que no nos maten. Historias a media luz. Pues bienvenidos a otro episodio más de Historias a Media Luz. Hoy tenemos una invitada que nos va a hablar de algo muy interesante que todo el mundo debería de conocer al 100%. Así que me gustaría, César... Es algo polémico, ¿eh? Sí, Es delicado, hay que manejarlo con delicadeza. Pido respeto a todos los que están viendo comentarios y cosas que no sean de valor, por favor, les pido que se abstengan a comentar mejor, si no van a aportar, ¿va? Y también es muy interesante. Entonces es importante el mensaje que tiene esta historia de vida. así es. Así que vamos a dejar que se presente sola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Fátima Córdoba, tengo 29 años y pues soy feminista. Me gusta mucho el trabajo colectivo que se hace con las mujeres y creo que el trabajo en defensa de los derechos humanos es una responsabilidad de todas y de todos. Exactamente. Pero cuéntanos, Fátima. Digo, siempre nos gusta empezar con esa parte de conocerte quién es Fátima, de dónde viene. Ujú. Cuéntanos un poquito, pues ahora sí que parte de tu niñez, cómo fuiste creciendo y cómo te fue llevando esto a defender los derechos de la mujer. Ok, pues a ver, ¿cómo por dónde empiezo? Am, yo vengo de una familia muy tradicional, por Ujú, decirlo así. Una familia en la que estaba mamá, papá, hermanos y hermanas, un poco, pues basada como a la antigüita, ¿no? En la que los roles de género estaban muy bien establecidos, es decir, papá era proveedor y mamá cuidadora. ujú, Entonces, como que aprendes e introyectas estos roles de que te tienes como que, este, pues dedicar y hacer a lo que hace papá o mamá, ¿no? ujú. Entonces, básicamente estos roles se esperaban de nosotras y de mis hermanos, ¿no? Pero mi inquietud empieza a partir de mi primer no. Cuando quiero hacer algo y me empiezan a decir como de, no, tú no puedes. Ahí es cuando empiezo como a tener esta espinita de por qué mis hermanos o mis primos o los hombres sí tienen como permitido hacer esto y las mujeres no. ¿Cómo qué cosas? Yo de chiquita decía que quería ser sacerdote. Ajá. A mí me gusta mucho hablar y de repente yo veía que ellos pues estaban como con un público y querían como, o hacen esta parte de convivir y estar con otras personas. Entonces yo decía, yo también quiero pararme enfrente de un público y hablar de temas, ¿no? En ese momento a lo mejor no dimensionaba ni siquiera de lo que se estaba hablando. Entonces cuando yo digo, yo quiero también pararme y hablar ante la gente, de repente es, no, las niñas no hacen esto. Y ahí fue como mi primer encuentro con la desigualdad. Entonces, ¿crees eh, que desde los padres viene la culpa de esta desigualdad que está inculcada desde la memoria de ellos y se ha seguido implantando aún todavía? Digo, ahorita estamos queriendo como romper esos parámetros, porque, digo, César tiene dos niñas, yo tengo dos niñas,
Y yo creo que lo más importante como papá, de repente, es enseñarlas a que ellas puedan hacer lo que ellas quieran y se sepan defender ante la sociedad. Ujú. No decirles que no puedes hacer esto porque eres mujer, ¿no? ¿Cómo crees que podamos, antes de seguir avanzando, digo, porque irnos por los temas Sí, poco a sí. poco, vamos de la Claro. niñez, ¿qué crees que debamos implementar los papás para poder cambiar esta parte? Para empezar, dijiste como una palabra que creo que es importante aclarar. No creo que haya una culpa como tal en los padres o en las madres o en estos procesos de crianza. Creo que tenemos que entender que hay todo un sistema y una estructura que genera ciertos conocimientos, ¿no? O sea, la cultura es algo que se va aprendiendo, es decir, los roles de género se crean y se van aprendiendo y se transmiten a lo mejor pues sí, puede ser de generación en generación, se transmiten como en el ámbito familiar, pero también hay toda una estructura que, pues provoca o que produce y que favorece esta transmisión de estereotipos de género, de roles de género, y toda esta estructura llamada patriarcado, pues genera estas barreras, ¿no? En cuanto a lo que pueden o no pueden hacer las mujeres y los hombres. Entonces yo creo que lo importante aquí sería que las mamás, papás o personas cuidadoras, porque hay personas cuidadoras que pueden ser la abuela, el tío, la hermana, la prima, quien sea, o incluso desde docentes y, no sé, otras personas. Creo que uno de los principales factores que pudieran como empezar a identificar es conocer qué son los roles o los estereotipos de género, conocer que les han limitado a ellos o a ellas también, ¿no? Desde su propia historia de vida. Y entonces una vez que tú los identificas y los entiendes, pues tratas de no replicarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso que estábamos hablando, de mis primeros no, mi papá o mi mamá o las personas que me cuidaban, mi abuela, me daban mis primeros no porque para ellos o para ellas también les dijeron que no. Y entonces normalizaron o introyectaron esos no. Y luego de repente la sociedad, todas las instituciones que se les vengan a la mente los legitiman. La escuela los legitima, en los trabajos los legitiman, en cualquier espacio legitiman estos roles o estereotipos de género. Entonces, no veo aquí como esta parte de que hay como culpa o no en algunas personas, más bien veo que tenemos que tomar responsabilidad de las cosas. Y para tomar responsabilidad, pues tenemos que conocerlas, porque el no conocerlas tampoco te exime de que pues lo hagas o no lo hagas, ¿no? Entonces, algo que sería importante es como empezar a ver las personas que nos están escuchando o en general las personas, como de empezar a identificar, pues, cómo es mi historia de vida y dentro de mi historia de vida, qué me han limitado, ¿no? ¿Qué privilegios tengo como hombre? Que tienen un montón de privilegios, ¿qué privilegios tienen ustedes como padres? Y que a lo mejor les gustaría que a sus hijas no les dijeran que no en algunos momentos, ¿no? O en ningún momento de la vida, o a sus hijos incluso. Entonces, lo primero que creo que sería importante, pues, es reconocer o entender qué son los roles o los estereotipos de género, cómo hemos sido educadas y educados a través de esta cuestión muy tradicional y a partir de ahí generar estrategias. Y una de las primeras estrategias es pues, identificar qué me ha limitado a mí en mi historia de vida para no limitarles a las otras personas, ¿no? Hablas de lo tradicional y fíjate que la temporada pasada Ujú. tuvimos un capítulo que se llamó El último brujo Tlahuica. Y justo él hablaba de sus tradiciones, ¿no? Y en sus tradiciones los hombres tenían prohibido meterse a las cocinas. Su historia de vida básicamente es la herencia del conocimiento de una mujer, porque en su tradición, en su cultura, las mujeres son las portadoras de la sabiduría, del conocimiento y eran también las dueñas, digamos, de la cocina, ¿no? Ujú. Entonces, no podían heredar el conocimiento a... No podían heredar el conocimiento a hombres y él, por ser, digamos, la última parte de la generación, le tocó ser varón y le heredaron los conocimientos, ¿no? Pero sí decía que era muy fuerte porque
no le permitían desde chiquito, la mamá, la abuela, no le permitían entrar. Ujú. Y él sí se identificaba mucho con las mujeres, ¿no? O sea, tenía una empatía muy, muy grande. Y terminó con el conocimiento. Al final creo que en esta parte de las tradiciones, a veces es difícil, pues el chip que ya tienen instalado, resetearlo, porque viene desde años de historia, ¿verdad? Claro. Creo que es difícil, pero no imposible. Y luego, Ujú. por ejemplo, de repente a lo mejor empezamos, la palabra género o el feminismo se puso como mucho de moda y todas las personas a lo mejor desde nuestros conocimientos o desconocimientos entendemos una pequeña partecita de todo lo que es, ¿no? De toda esta estructura. Entonces, de repente pueden pensar que estos roles o estereotipos de género solo afectan a las mujeres y los roles y estereotipos de género afectan a hombres y a mujeres porque nos limitan a las dos, a las dos personas, ¿no? O a hombres o a mujeres, pues nos limitan. A lo mejor, y creo que es importante puntualizar que obviamente han limitado históricamente más a las mujeres, pero también limitan a los hombres, ¿no? En este sentido que decías, de que a lo mejor a los hombres no se les permitía en esa cuestión muy Sí, en esta cultura, particular, sí. en esta cultura muy particular, el acercarse como a la cocina, ¿no? Y todavía se sigue la parte de la crianza, Ujú. ¿no? De repente también hay como todo un tabú porque la sociedad y las instituciones lo que hacen es empujan al hombre a la cuestión pública, que tiene también muchos privilegios, y a la mujer a la cuestión privada, que es el hogar, ¿no? Y entonces Ujú. las tareas de cuidado, esta parte de una paternidad responsable y corresponsable, se puede traducir es que es mandilón porque va y cuida a sus hijos, ¿no? Ujú. Y de repente la sociedad también hace y les limita a los hombres en este ejercicio de su paternidad. Entonces, sí creo que es importante puntualizar que justo los estudios de género o el feminismo buscan que las personas entendamos que no nada más afectan a las mujeres, por supuesto que en mayor medida van a afectar a las mujeres, pero también afectan a los hombres, ¿no? Y también hay una desigualdad para ustedes o para ellos. Y algo que mencionabas que es a lo mejor muy difícil porque ya tienen el chip introyectado. A mí me gusta usar mucho la palabra de construcción y en mis talleres yo explico que las personas pues nos vamos, imaginemos una pared, ¿no? Y la pared la vas construyendo con ladrillos y cemento, ¿no? Y la vas poniendo y vas subiendo. Entonces cada ladrillo y cada cemento pues es cosas que me han dicho, que he aprendido desde mi casa, desde la escuela, desde el trabajo, desde con los amigos o las amigas, desde donde quieras que te desenvuelvas. Entonces esa pared la vas construyendo y ahí está ese chip. Es muy difícil a lo mejor quitarla, ¿no? Derrumbarla toda, pero sí la puedes ir tumbando poco a poquito. Entonces sí es difícil, pero no es imposible. Y es un proceso de todos los días. A mí, meterme como en estos temas de feminismo y de género, a veces me impacta porque todos los días me estoy dando cuenta de que yo también tengo conductas machistas, conductas misóginas, de que también me río de chistes misóginos, de chistes gordofóbicos y entonces mi compromiso conmigo misma es los identifico y digo, aguas, Fátima, no va por ahí y dejo de hacerlos, ¿no? O incluso en mi espacio con otras personas es, oye, esto no es correcto, esto es violento, esto no está chido y pues poco a poco lo vas legitimando. Entonces, sí creo que lo que dices sí es difícil, pero no es imposible, porque luego las personas ponemos este chalequito de, es que yo soy así, y es que sí aprendí, y es que toda mi vida he sido así, y es que yo no voy a cambiar porque así soy, ¿no? Y entonces este chalequito lo que hace es que justifica mi incapacidad de cambio cuando todos los días, todas las personas cambiamos constantemente. En un taller que tenía de paternidades afectivas, un señor me decía, no, licenciada, un señor dijo, yo soy de rancho, y tenía como ese tonito, ¿no? Yo soy de rancho y a mí nunca me dieron un abrazo, ¿y cómo quiere que yo esté cuidando a mis hijos? ¿Cómo quiere que yo llegue y los abrace si a mí nunca me abrazaron? Entonces, por ejemplo, ahí estábamos hablando de cómo también los estereotipos y roles de género fueron limitando en su historia de vida que a lo mejor su papá o las personas que lo cuidaban pues tampoco se permitieran el abrazarlo a él, ¿no? Por un montón de situaciones.
Y entonces, pues él puede ir creciendo con esta idea. Y también lo limitan a que a lo mejor no sabe cómo acercarse a sus hijos o a sus hijas. Entonces él también venía de una estructura donde pues también lo limitan. Y él decía, es que pues yo soy así, ¿no? Y a veces es muy cómodo justificar el yo soy así porque entonces no tienes que hacer este proceso de transformación y de darte cuenta que pues el yo soy así se puede cambiar por no necesariamente soy así, ¿no? Entonces creo que, bueno, siempre que mencionan esa parte trato de decir que sí es difícil, pero no es imposible. Entonces, a final de cuentas, evolución, ¿no? De todos nosotros tenemos que ir evolucionando poco a poco. Claro. Para ir cambiando eso y, como dices, no se va a dar de la noche a la mañana. De la noche a la mañana, porque de por sí estos roles vienen desde, como dice César, desde nuestras raíces que se están implementando y se están metiendo y se están metiendo y se están metiendo. Ahora cambiarlos, pues es un proceso que no es imposible, pero nos va a llevar bastantes años para decir, ok, ya estamos cambiando estos roles. Claro. Porque aparte también existe la problemática también de las tradiciones, donde no te dejan también cambiar este tipo de cuestiones y también en esos... Sí, tienen sus reglas, los usos y costumbres. En esos casos, Fátima, que tú ves desde fuera las desigualdades que hay en estas tradiciones, ¿qué crees que se puede hacer con ellas? Porque ellos sí están muy implantados y es como, esto es lo que es, cómo se mueve mi pueblo. Creo que hay dos formas como de hablar de estos cambios o transformaciones. Primero tiene que ver uno con la cuestión estructural, ¿no? Cómo el patriarcado y el capitalismo van bajando y afectan a ciertas estructuras que nos van legitimando, es decir, día con día van normalizando y regulando estos roles y estereotipos, porque al final del tiempo, pues lo que busca el patriarcado es justamente crear como esta separación y esta desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Lo que busca el capitalismo es pues este consumo sobre el cuerpo de las mujeres o esta explotación sobre el cuerpo de las mujeres que históricamente se ha dado. Entonces, estos cambios estructurales pues se tienen que hablar desde este sistema y que sí es muy complicado y que poco a poco se está tumbando y que muchas mujeres han hecho muchos procesos para que esto se caiga, ¿no? Y también está este otro lado que es desde abajo. Y desde abajo es el compromiso individual. Las personas poco a poco lo vamos identificando, lo vamos cambiando, lo vamos deslegitimando. Y esto individual también se suma a una cuestión colectiva, es decir, yo lo hago, otra compañera lo hace, otro compañero lo hace y poco a poco se va cambiando. En muchas culturas o en muchas tradiciones que también son patriarcales y que también son machistas y que también son misóginas y que tienen sus usos y costumbres muy arraigados, sí está también muy complicado, pero no creo que sea, bueno, la esperanza es que no sea tan imposible, ¿no? Poco a poco, pues empiezan a haber movimientos de mujeres indígenas, por ejemplo, que empiezan o que ya tienen un buen de tiempo, pues trabajando con esta visibilización desde sus comunidades, a lo mejor no con banderas feministas, pero sí desde sus comunidades y desde su trabajo comunitario a identificar las violencias. Entonces, y creo que es chamba, de repente, a veces siento que piensan que es como pura chamba de nosotras, pero pues también es chamba de los hombres empezar a identificar cómo también a ellos les violenta y les limita su campo de acción el patriarcado y el machismo. Luego piensan que el machismo nada más violenta a las mujeres y sí, en gran medida, pero también afecta a los hombres, ¿no? Entonces, es como que ellos también desde sus trincheras, o ustedes también desde sus trincheras, pues empiecen a abanderar sus propias causas. Desde que te ponen encima la carga a los hombres, de tú eres el proveedor y vas a ser el proveedor y la mujer esto, entonces... Si no eres poco hombre, ¿no? Si no eres Claro. poco hombre, ¿no? También cae en eso y viene desde el lado de precisamente del rollo de roles y el rollo del machismo dentro tanto de la mujer como del hombre que sigue implantada todavía. Entonces, creo que son pesos que debemos de entender todos, que no nada más es de la mujer o del hombre, sino que los dos tienen
cada uno una complicación. Históricamente la mujer lo ha tenido muchísimo más, claro. pero los dos roles han tenido sus problemas. Entonces es más bien que identifiquemos como sociedad cuál es la problemática y no solamente dejemos la lucha del lado de la mujer, porque luego nada más vemos, pues se están defendiendo y están pidiendo sus derechos. Sí, creo que mucho tiene que ver que no sabemos como hombres, yo hablo por mí, yo no sé cómo ayudar, ¿no? Porque la poca información que tengo la obtienes por redes o por televisión y lo que recibe uno es, no, este movimiento los hombres no, entonces desde ahí ya uno no sabes cómo actuar, vaya. Ok, ¿qué puedo hacer? Me limito y me quito, ¿no? Adelante, pues es su lucha y es de ustedes. ¿Cómo ayudar? Esto sí creo que es importante para hombres como yo, que no sabemos cómo podemos ayudar, porque vemos una barrera que no sé si es real o los medios se han encargado de implantar también esa barrera. Creo que cuando hablas como de barreras, siento que muchos hombres, o por lo menos los hombres que yo conozco, de repente pasa que quieren como abanderar ciertas causas, ¿no? Entonces, sí es importante decir, bueno, esta causa no es para que la abanderen. Y cuando hablas como de cómo apoyo, cómo ayudo, desde sus espacios. Desde sus espacios. Es decir, bueno, ustedes empiecen entonces a trabajar y a visibilizar desde sus espacios, hablar de masculinidades alternativas, ¿no? Desde sus espacios, desde que me viene limitando a mí también el patriarcado, el machismo, ¿no? Desde reconocer mis privilegios como hombre y qué hago con esos privilegios. Desde que estoy en la calle y a lo mejor con mis compas empiezan a hablar de, oye, ¿a cuántas te diste? Y como esta parte de empezar a visibilizar que eso es violencia, ¿no? Desde no decir, ay, fue un chiste misógino, ríete. Desde tus espacios tienes que empezar a trabajar. Siento que sí es un trabajo de las dos personas, pero tú trabajas desde tus espacios, no abanderes otras causas, ¿no? O sea, entonces quieres decir que nosotros debemos de cambiar y ustedes siguen en una lucha, digamos, por ustedes, ¿es así? No necesariamente, me refiero a que cambiamos todas las personas, ¿no? Porque también nosotras tenemos conductas machistas, te decía. También nosotras tenemos conductas misóginas, conductas sexistas, conductas homofóbicas, ¿no? O sea, es como un trabajo de todas las personas. Pero que tú trabajes, a lo que me refiero es que trabajes desde tus espacios, es decir, no quieras abanderar o que no quieran abanderar causas o que tengan esta representación cuando históricamente a las mujeres no se nos ha dejado estar como en primera plana, en primera fila, ¿sabes? A eso me refiero. Que tengamos nuestros espacios de representación nosotras. Uh-huh. Porque muchas veces había un foro que hizo una universidad, no sé si puedo decir o no, pero hizo una universidad aquí, hizo la Universidad de Guadalajara, ¿no? Uh-huh. Sobre género, en la fecha del 25 de noviembre, que es Día Internacional de Prevención de la Violencia, y hablaban de género y eran puros hombres. A eso me refiero, ¿no? Hablaban de género y feminismo y eran puros hombres. ¿Dónde está la representatividad de las mujeres? Hubo también 2 comisiones de prevención de la violencia y estaban presididos por hombres, ¿no? Entonces, a eso me refiero con esta parte de que no abanderes o que no estés como en una representatividad en la que, pues, históricamente no nos han dejado estos espacios. Entonces, creo que es algo que se tiene que trabajar en general todas las personas, que lo tenemos que trabajar, pero ustedes desde sus espacios, ¿no? Que se trabaje desde círculos de masculinidades, que se trabaje desde círculos de paternidades afectivas. Decía un compañero, es que a los hombres también nos violentan, es que no hay comisiones para los hombres, es que no hay esto. Pues porque no se reúnen, no se juntan y no las exigen. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué los hombres son
1 de cada 5 hombres denuncia violencia de mujeres, ¿no? Porque está esta cuestión machista que... El miedo a que se rían de ti, ¿no? Que Claro. cómo voy a decir Sí, que sí. mi esposa me golpea, cuando claro que sí, obviamente las estadísticas pues es infinitamente menor, ¿no? A que las estadísticas de mujeres que somos o son violentadas, claro que es infinitamente, sí hay como una barrera, pero también a los hombres los violentan, ¿no? Entonces decía un compañero como en tono burlesco, es que a los hombres también nos pasa esto, a los hombres también nos pasa el otro. Bueno, pues entonces organícense y busquen sus espacios, creen sus espacios, trabajen, ¿no? Porque nosotras ya estamos chambeando en visibilizar esto, visibilizar el tema que todavía lo tratas de visibilizar, de la violencia, del feminicidio, del acoso, por ejemplo, que de repente es muy criticado, y todavía tener que hacer otra chamba. O sea, todavía tener que hacerle su chamba también. A eso me refería que ustedes desde sus espacios pues también pueden empezar como a organizarse, como empezar a trabajar, como empezar a crear sus propios espacios, ¿no? ¿Tú Y crees entonces a que- crear su propia comisión de prevención de violencia ¿Tú crees que al algún hombre. día puede existir una unidad entre hombres y mujeres para una lucha y una evolución Es que en derechos humanos? Yo creo que sí. Creo que las ha habido, por ejemplo, en temas más comunitarios, por ejemplo, en organizaciones incluso sindicalistas, ¿no? Hay como esta parte un poco más de equidad, que trabajadoras y trabajadores pues siguen siendo explotados y explotadas, ¿no? O somos explotadas y explotados actualmente en estas nuevas versiones laborales, pero que seguimos siendo explotadas y explotados, y que sí hay como esta cuestión de unión, pero incluso ahí también hay ciertas como desigualdades y cierta representatividad que tendría que ser más equitativa. Oye, Fátima, perdón que te Ujú. interrumpa. Yo quiero entender una cosa que siempre lo veo en los diferentes, en las diferentes luchas de derechos. Aquí hablamos de que hay que deconstruir para volver a cambiar. Pero en ese cambio, ¿no seríamos más fuertes si trabajáramos en conjunto? Porque hablar de esta manera de ustedes hagan su lucha, nosotros estamos haciendo la de nosotros, a veces se siente como si estuviéramos separados y nos alejáramos más que unirnos, porque creo que para que también desde nuestro lado entendamos todo, tendríamos que estar más cerca de su lucha sin abanderarnos de ella, pero sí poder acercarnos y poder apoyarlas en estas partes y que ustedes nos apoyen a nosotros también en esas partes. Creo que es más rollo de seres humanos que somos que de géneros en sí. ¿No lo crees así? Siento que como en el sentido como más utópico y que se esperaría podría ser así. O sea, a lo que voy, o a lo mejor quiero como aclarar esta parte, sí creo que es súper importante que se trabaje en temas que todavía no están trabajados, ¿no? O sea, que se visibilice situaciones de violencia hacia las mujeres y niñas, que son situaciones que siempre están en aumento y que muchas veces es porque se fue con el novio, ¿no? Porque andaba vestida así, porque se lo buscó. Hay que trabajar todavía, o sea, como me refiero a que cada quien trabaje como en estos temas para que a lo mejor después se pueda posibilitar el trabajo en conjunto. No digo que separados y separadas todo el tiempo, pero a lo que, o por lo menos lo que yo sí creo importante es que no abanderen causas que históricamente nos ha costado como mucho el exigirlas, ¿no? En ese sentido. Y cuando mencionas como de que se nos permita o estar como ahí, creo que también no hay un solo feminismo, hay muchos feminismos o hay muchas formas de vivirse en el feminismo o en esta cuestión de los estudios de género. Y entonces, pues como todo, hay personas que a lo mejor no van a querer como su participación y hay otras personas que van a decir es fundamental su participación en estos procesos. Yo creo que es importante como respetar estas dos posturas, pero para mí lo ideal sería, pueden participar, pero no abanderar causas, ¿no? Es que, por ejemplo, dices esta parte de que hay grupos que sí te aceptarían y grupos que no te aceptarían.
Pero creo que eso cae en una contradicción entre los dos grupos porque podrían luchar en conjunto porque las dos están luchando por los mismos derechos, ¿no? Y entonces alejarnos como sociedad entre géneros, eso siento yo que nos aleja más de poder entender, te lo digo yo desde mi perspectiva, que yo no conozco todo lo que ustedes están demandando. Esa es una. Entonces, si nosotros no conocemos qué están demandando, ¿qué vamos a cambiar? Me doy a entender. Sabemos las cosas básicas, no a la violencia, no tal, todo eso las sabemos porque los medios te las dan, te las entregan, te lo dicen. Pero en general todo lo que ustedes luchan, lo desconocemos. Y si están luchando por sus derechos en los cuales también el hombre está de repente arriba por el patriarcado, ¿cómo podemos cambiar eso si yo no conozco qué está pasando? ¿Sí me voy a entender? Creo que sería interesante que también a nosotros se nos informara y nos dijera, oye, esto es lo que yo estoy demandando en general, entiéndeme, o darte una conferencia para que entiendas y que los hombres que realmente quieran cambiar se acerquen a eso. Pero bueno, pues sí las hay, ¿no? Siento que sí hay como estos espacios de diálogo y justo este sería un espacio, Ajá, o sea, exactamente. ustedes ahorita justo están brindando este espacio donde yo les vengo a platicar un poquito de todo lo que se hace o he visto que hacen muchísimas mujeres y que trabajan muchas mujeres día con día. Entonces, sí hay estos espacios y a lo que yo voy es que también, o sea, su chamba es la que ustedes están haciendo ahorita, acercarse a buscar estos espacios, ¿no? Informarse más de esta situación, porque sí la conocen y sí la hay, ¿sí? A lo que voy justo es desde esa parte, cómo pueden entonces involucrarse o ayudar o cambiar o deconstruirse para volver a construirnos todas y todos, pues como lo están haciendo ahorita, involucrarse y entonces crear Campos de diálogo, digamos. esta parte de foros, estos espacios y saber, ¿no? ¿Qué es lo que pedimos o qué es lo que se pide? Más allá de estas peticiones que yo pudiera dar que pueden ser enunciativas más no limitativas, ¿no? Pues la cuestión de la igualdad o de la equidad, que sería el acceso que tienen los hombres que realmente tuviéramos las mujeres, ¿no? Hay una brecha salarial en casi todos los países del mundo, donde mujeres que trabajan en los mismos puestos que los hombres ganan menos. Hay un techo de cristal donde por el simple hecho de ser hombre tiene más posibilidades de pasar o de tener puestos altos o puestos de mando que las mujeres. Hay pactos patriarcales en las instituciones donde a los hombres se les sigue dando como esta prioridad de tú ve al taller, tú ve a la capacitación, tú ten el ascenso, y a las mujeres no. Hay estas reglas que no están escritas, pero que las personas las conocemos, las sabemos y las legitimamos, como de, no, es que ella no puede estar en un puesto de poder, porque a lo mejor está en sus días y va a estar sensible. Híjole, que todavía en el 2022, que en el 2023 se siga pensando esto. Sí lo saben o sí lo sabemos, ¿no? Lo importante es pues visibilizarlo y empezar a acercarse. Entonces, si ustedes consideran que no saben cuáles son las luchas, que yo creo que en general sí las sabemos. Sabemos las bases, es lo que te decía, las bases las sabemos. Sería como pues entonces acercarse justamente lo que están haciendo ustedes en este momento, ¿no? Por ejemplo, no sé de las personas que estén aquí, pero todos los días cuando las mujeres salimos a la calle, luego de repente tú te vistes para que el otro te vea, para que la otra te vea. Muchas veces nos vestimos para que el otro no nos haga nada. O sea, imagínense, ¿no? Esta parte de vas por la calle y ya no sabes si vas a regresar. Y no es lo mismo, decía una compañera, yo voy caminando a las 8 de la noche, ya está oscuro en un callejón y hay un grupo de hombres. Si yo voy caminando, me cruzo o doy la vuelta y busco otra calle. Y si va un hombre ahí,
A lo mejor nosotras tenemos el miedo de ser asaltadas, de ser violadas, de ya no regresar, ¿no? Y a lo mejor si va un hombre ahí, ve a un grupo de hombres tomando, a lo mejor pasa como si nada. Pero es el tipo de violencia o de miedo que puede tener un hombre o una mujer ante esa situación es completamente diferente. Sí, es diferente, sí. Y ese por mencionar un ejemplo. Entonces, hay muchas peticiones en cualquiera de los ámbitos que ustedes puedan poner ahorita y sale un ejemplo, ¿no? Y ese ejemplo, les aseguro que más de una persona que nos esté escuchando, que sea mujer, va a decir, híjole, yo también lo viví. O híjole, a mí también me pasó. Yo creo que casi todas, Casi todas. Sí, o si yo me quería poner una falda o un short, no me lo puse porque me puede pasar algo cuando salga a la calle, ¿no? Entre otras cosas, porque también hay otros ámbitos que atraviesan y que cruzan justo esto. Pero el tema, por ejemplo, de la violencia es una de las demandas que día con día se hace, ¿no? Que se visibilice la violencia. Hasta hace poco, en Jalisco, y no en todos los municipios, se empezó como falta administrativa el acoso callejero. Como falta administrativa. En algunos ya es... ¿Qué castigo tiene una falta administrativa? En algunos ya es delito. En Tonalá, porque estuve trabajando en el municipio de Tonalá, en Tonalá creo que todavía sigue siendo falta administrativa, no estoy muy segura, pero en ese tiempo que yo estaba trabajando ahí era falta administrativa y lo podían detener de 24 a 48 horas. No. Y tenías que pagar como una no sé cuánto sea como la multa. Pero se está trabajando y se estaba reformando para que ya no sea falta administrativa y para que sea como parte de un delito, ¿no? Pero incluso para que llegara a ser falta administrativa, de repente, o incluso aunque esté en la ley, por ejemplo, o en los reglamentos, de repente, si tú vas y lo denuncias es, ay, ya no aguantas nada, te dijeron un piropo, da gracias. ¿Sí sabes? Entonces, imagínate que vas caminando por la calle y de repente alguien se te queda viendo de tal manera o te empieza a decir cosas, pues claro que te sientes incómodo o te sientes incómoda. Claro que si eres mujer temes por tu seguridad porque la otra persona te está viendo como un objeto al cual puede mirar o decir esas cosas, ¿no? Y entonces si te está viendo así, sientes que puede pasar algo más, ¿no? Claro que te da muchísimo miedo. Y que es violencia también. Es que aquí, por ejemplo, también podemos hablar de que ya es una cuestión también de ciertas personas, de cierta gente que sí pasa los límites. Por falta de educación. Por falta de educación, digo, porque a final de cuentas... la realidad. Todos nos podemos echar una mirada, la mujer le puede echar una mirada también a un hombre y decir, qué guapo está, qué guapa está. Pero hay de miradas a miradas. En las miradas, exactamente. Hay unas miradas lascivas que creo que así se les puede... pone la palabra no sé si es reglamento de la falta administrativa, pero dice miradas lascivas. Entonces, claro que sí, hay de miradas a miradas y hay de frases a frases, pero a lo que voy es que, por ejemplo, si estamos... platicando nosotras o nosotros y tú me dices, quisiera decirte algo sobre cómo se te ve tu cabello y ya yo te digo, adelante, entonces estás con mi consentimiento diciéndome algo sobre mi cuerpo. Pero si lo dices, y puse el cabello como ejemplo, porque las personas pues pueden hablar de cualquier parte del cuerpo, ¿no? Si lo dices sin mi consentimiento y luego no te conozco y estoy en un contexto como el contexto en el que estamos, que es lleno de violencia, ¿no? Pues de repente no te estoy pidiendo eso, ¿no? Y si no tienes algo que decir que se pueda arreglar en ese momento, no sé si conozcan la regla de los 3 segundos, pero yo les decía a las niñas y a los niños con los que trabajaba si tú tienes algo que decir sobre el cuerpo o la otra persona que se pueda arreglar en 3 segundos, díselo. Traes algo aquí, se quita. Traes el cierre abajo, se sube. Esto está desfajado, se puede arreglar. Pero si tú le vas a decir, oye, estás gordo, estás gorda, hoy te ves mal, pues no puedo bajar de peso de un día para otro y a lo mejor ni siquiera quiero bajar de peso, ¿no? O no lo necesito, ¿no? Oye, traes la manita así, pues así la tengo, no me la puedo cambiar, ¿no? Entonces, si tú vas a decir algo para la otra persona que no te lo está pidiendo, pues mejor no lo digas. Digo, no es como que te vaya a dar una embolia porque no lo vas a decir, ¿verdad?
Entonces, para empezar, y este tipo de cosas que a lo mejor para algunas personas pudieran ser como tan banales y decir ya no aguantan nada, ¿no? Que también son violencia, por ese tipo de cosas que para personas pueden parecer como pequeñeces, pues para nosotras no son pequeñeces, porque así se empieza también la violencia, ¿no? Y la violencia se escala. O sea, la violencia empieza con un pellizco a lo mejor y al día siguiente puede ser feminicidio, ¿no? Al día siguiente ya no puedes estar. Entonces, pero pues hay toda una estructura, como les decía, que pues condiciona muchas veces esto de la violencia o la legitima. ¿Qué pueden hacer ustedes o nosotras? Pues identificar eso, ¿no? Es que en un mundo utópico, digamos, sería muy bonito que trabajáramos como en colmena y pudiéramos sacar las cosas adelante, ¿no? Claro. Pero sí se puede. No, de que Así se puede, como se dice puede. que se puede cambiar un ladrillo de un muro que ya está Ujú. hecho, también se puede. O sea, no creo que sea tan utópico. Me refiero en el que rollo colmena trabajamos todos juntos en Sí, conjunto totalmente. y caminamos para adelante y construir algo levantamos chido, sí. algo chido. Y precisamente te recalco, por ejemplo, esa parte de ciertos desconocimientos o ciertas cosas que han ido pasando con el tiempo. Digo, yo me acuerdo cuando estaba chavo, podías salir y acercarte a una chava y ligar en buen rollo, pedirle su teléfono, hablar, pero era un rollo no agresivo. Y todas estas cosas que han ido pasando han cambiado que seamos más fríos entre nosotros. Ya no es tan fácil que te acerques a platicar con una chava sin tener uno como hombre el miedo de decir, chin, si me acerco, va a pensar que la quiero agredir o va a pasar eso. Y entiendo los miedos por dónde va, pero eso nos ha ido separando a aquellas bonitas relaciones que teníamos cuando estábamos más chavos y podíamos convivir todos con todos sin ningún problema, ¿no? Que siento que, o sea, todavía se puede dar, pero creo que es importante ser como cuidadosos y cuidadosas en el cómo se da y en las formas que se da, ¿no? Vas caminando por la calle y si alguien te sonríe, como dices, ya no sabes si es como a lo mejor por educación porque estaba de buenas o no sabemos cuál es la intención de la otra persona, ¿no? Entonces, y más porque pues estamos en un contexto súper violento, ¿no? Y está como esta idea creada y que se legitima con esta violencia de una paranoia a lo mejor social donde ya no sabes qué onda, ¿no? Yo la otra vez le decía a un amigo que iba caminando por la calle sobre Chapultepec y yo sentía que alguien me venía siguiendo, ¿no? Era una persona que parecía que estaba bajo la influencia de alguna sustancia tóxica. Y yo me paraba y la persona se paraba. Llegué a una tienda y la persona se paraba y dije, chale, pues a lo mejor sí. Y ya tenía como un montón de miedo, ¿no? Entonces, de repente, pues la persona iba caminando lento porque estaba bajo la influencia de esas sustancias o no sé de qué. Y la persona siguió su camino, la persona ni me topó. O sea, yo creo que en la vida me vio. Pero yo ya estaba toda preocupada y con justa razón porque hay todo un contexto que va justo, pues legitimando mi preocupación, Que todos los días ¿no? lo ves, ¿no? Y que Ajá. desgraciadamente todos los días se está viendo violencia en las calles, violencia contra la mujer, feminicidios, etcétera. Todo este tipo de cosas todo el tiempo se están viendo y obviamente es una paranoia que se causa tanto en ustedes y nosotros como papás, por ejemplo, dices, chin, o sea, me da miedo ver a mi hija crecer y que vaya a salir a las calles y se vaya a enfrentar a eso. Claro. Obviamente, como hombre, quiero que cambien las cosas, porque pues también nosotros tenemos a seres queridos con nosotros que los tienes que estar cuidando, ¿no? Claro, y en general a cualquier persona, ¿no? O sea, este contexto, aunque sí es evidente que las mujeres hay más índices de violencia, pues también a los hombres, ¿no? Entonces sí es como importante identificar esta parte. Ahora, retomando el tema de que también a los hombres como que les afecta, pues también hay índices altos de violencia de hombres, pero contra otros hombres, ¿no? Entonces también es como importante en este sentido apuntar que el índice de violencia hacia las mujeres es de hombres hacia mujeres, que es altísimo.
y el índice de violencia de hombres es de hombres con otros hombres, ¿no? Y que ahí atraviesa cuestiones de crimen organizado y otras cuestiones, pero que también está, pero que el violentador al final del día sigue siendo otro hombre, ¿no? Hubo otra estructura patriarcal. Entonces sí es como importante pues identificar esta parte. Oye, Fátima, y respecto a este movimiento que abanderas, sí me gustaría que nos contaras qué es lo que tú estás haciendo, qué es lo propio que estás haciendo, en qué estás trabajando, cómo estás aportando tu tiempo y tu esfuerzo para hacer esto más visible. Ok, bueno, yo colaboro en algunas asociaciones civiles. Mi trabajo es sobre todo en temas de educación, o sea, doy talleres, pláticas o conferencias y también hago como esta parte de trabajo de campo. Me gusta como generar ciertos proyectos y hacer trabajo de campo. Estoy convencida que parte de nuestra responsabilidad como personas en general, cualquier persona, es identificar los privilegios en los que estamos y tratar de redistribuir esta inequidad social, ¿no? De repente pasa mucho que pues a lo mejor vamos por la calle incluso y vemos a otras personas, a personas en situación de calle, por ejemplo, que para empezar no deberían de estar ahí, ¿no? Que el Estado y las estructuras convenientemente han olvidado y que sus esfuerzos no son tan grandes como para trabajar en estas poblaciones. En el lado mío o ya más personal, siento como creo que es una obligación que deberíamos y no obligación de que lo tengo que hacer, lo quiero hacer, pero sí como que deberíamos de hacer las personas como para redistribuir esta parte de la justicia social. En ese sentido, trabajo en algunas asociaciones civiles, en EduFemas, Asociación Feminista, en Maternando AC y en la Asociación de Colectiva de Trabajadoras Sexuales. Cada una está enfocada a temas muy particulares. Colaboro con Maternando en temas de talleres sobre maternidad, cuestiones de amor romántico, maternidades rosas. En educación feminista trabajo pues temas de introducción a la perspectiva de género, masculinidades, sobre todo en escuelas. Y en la colectiva de mujeres trabajadoras sexuales, pues es en esta parte del trabajo sexual, de mujeres trabajadoras sexuales en Guadalajara, de Plaza Tapatía y Parque Morelos. ¿Qué hacen? ¿Van y les llevan información o qué? Pues, por ejemplo, en esta última colectiva, lo que hacemos o nuestro último proyecto fue acercar servicios de salud gratuitos y dignos a las mujeres trabajadoras sexuales. Entonces, lo que hacíamos es, por medio de información y talleres, pues hablarles de una educación sexual integral, ¿no? De prevención de infecciones de transmisión sexual y a la par, pues acercar servicios de salud gratuitos y dignos a las mujeres, porque muchas de estas mujeres no tienen pues seguridad social, ¿no? No tienen acceso a seguridad social y tampoco la mayoría tiene información sobre pues estos servicios públicos básicos que se generan por parte de pues el gobierno y que por el simple hecho de ser trabajadoras sexuales pues son súper discriminadas en estos espacios. Entonces buscamos acercarle otros espacios pues para que sean espacios dignos y que no sean discriminadas como lo pudieron haber sido como en el ámbito público, ¿no? En las instituciones. Hablabas de una diferencia fuera del aire entre prostitución y sexo trabajo sexual. Trabajo sexual. ¿Qué diferencia es o por qué lo diferencias de esta manera? Bueno, es como hay algunas autoras que dicen que es una línea muy delgada entre la prostitución, el trabajo sexual y la trata de personas, ¿no? Entonces, la prostitución como tal, para que haya prostitución como tal, pues tiene que haber un proxeneta, es decir, tiene que haber una persona que prostituya a las mujeres o a hombres, porque también... Que las obligue, en este caso, a trabajar en esto. Exactamente, que con todas estas condiciones, pues las obligue a trabajar
en esta parte de la prostitución, ¿no? A vender el cuerpo, que les cobre cuotas, ¿no? Y hay pues todo un mundo dentro de Un esto, submundo dentro ¿no? de eso. ¿No? Y el trabajo sexual son mujeres que eligen ejercer el trabajo sexual, lo ven como trabajo, tienen horarios y aunque también hay como toda una vertiente de violencia incluso, pero bueno, pues ellas, dependiendo de su historia de vida, eligen ejercer el trabajo sexual y una de las diferencias es que ahí como tal no hay una persona que las está obligando o que les está cobrando una cuota, ¿no? Okay. Entonces, claro que hay algunos contextos que pueden condicionar a muchas mujeres a que ejerzan el trabajo sexual, ¿no? Que condicionen esta parte, pero hay muchas otras mujeres que deciden, aparte del contexto, pues ejercer el trabajo sexual. Nosotras trabajamos con este grupo de mujeres trabajadoras sexuales, es decir, ellas eligen, no hay una persona que las obligue, o un proxeneta, ¿no? O padrote, o como le quieran llamar, la palabra que más les guste, o madrota, que las obligue, ¿no? Entonces, trabajamos con estas mujeres que ejercen el trabajo sexual y pues les acercamos los servicios básicos de salud, entre otras actividades. Eso sería uno de las actividades que hacemos con ellas. Porque hay como un bache en la ley ahí, ¿no? De si es legal o no es legal trabajar como sexoservidora. O esa parte sexual. No se sabe bien si está, tú sabes si es legal o es ilegal o seguimos en un bache. Es que como tal todavía no hay como no hay regularización, ¿no? Es como, también hay una lucha de las trabajadoras domésticas, por ejemplo, que apenas hace poco empezaron a pelear. Bueno, a lo mejor tienen un buen de tiempo peleando y exigiendo derechos, pero apenas se está visibilizando esta lucha que tienen y que se está tratando de regularizar, que por ejemplo las y los patrones, pues tienen la obligación también de darle seguro social, por ejemplo. Entonces, acá en este ámbito, que también es un ámbito que tiene como muchas luces y sombras, porque muchas personas están en contra y otras personas están a favor, y como les decía, pues depende de la postura de cada persona, y que es muy válido la postura que pudieran tener o no, de abolir o no abolir, pero como justo por eso no hay como tal cual reglamentos. Y si hubiera, por ejemplo, en la Ciudad de México, parte de la Condesa, pues hay grupos ya un poquito más organizados de mujeres trabajadoras sexuales, que hay una Casa de las Mariposas que tiene y trabaja con las trabajadoras sexuales y que busca justamente que se reglamente esta parte del trabajo sexual, que creo que les daban una tarjetita, ¿no? Y apenas empezaban como a trabajar esta parte de la regularización, pero no. O sea, estamos a años luz, yo creo, de que todavía pase. Porque, es que es un tabú todavía, porque ¿no? seguimos en esa discusión, o se sigue en la discusión de quién está a favor, quién está en contra, quién sí, quién no, y el trabajo sexual se sigue dando. O sea, y mientras tanto ellas siguen sufriendo todas estas cosas. Tú vas o sea, trabajo sexual y prostitución. Entonces, la prostitución como tal es un delito, ¿no? Sí. La trata es un delito, ¿no? El trabajo sexual se sigue dando. Entonces vamos por la calle de Morelos subiendo, son las 8 de la mañana y vemos a mujeres que están ejerciendo trabajo sexual, ¿no? Vamos al Parque Morelos y vemos a mujeres que están ejerciendo el trabajo sexual. Y de repente, ¿qué hacemos? Pues pasamos de lado. Porque la gente de repente somos tan buenas para hablar, yo creo que nos encanta poner etiquetas para todo, ¿no? Y somos tan buenas para hablar y tan buenas para criticar y tan buenas para juzgar cuando no sabemos el contexto. E incluso cuando sabemos el contexto también somos tan buenas y buenos para dar opiniones no pedidas, ¿no? Entonces, creo que por lo menos a mí les comentaba fuera del aire que el trabajar con estas mujeres me rompió ciertos paradigmas y me abrió un mundo de posibilidades, ¿no? Trabajamos con una chica que les decía está en silla de ruedas, ¿no? Y que yo en la vida me hubiera imaginado
que una chica en silla de ruedas pudiera ejercer el trabajo sexual, por quizá todos mis prejuicios, ¿no? Entonces, sí es como bien interesante porque ya estando adentro, por decirlo así, o empezando como a trabajar, y yo a lo mejor estoy hablando desde mis privilegios también y con todo el respeto sobre el tema, pero a mí me rompió como toda una estructura. Yo pensaba en trabajo sexual. Bueno, para empezar pensaba en prostitución y no sabía Que existía. no sabía diferenciarlas, ¿no? Y luego ya entendiendo el trabajo sexual, pensaba como en ciertos estereotipos de mujeres, ¿no? No me hubiera imaginado señoras de 70, 60, algunas de 80 años que ejercen el trabajo sexual. Teníamos usuarias, creo que 2 de 80 años, que ejercen el trabajo sexual, ¿no? Entonces, de repente esta parte como que te rompe ciertos tabús y dices, ay, cabrón, ¿no? Estoy tan en una burbuja, tan encerradita, o simplemente me creo lo único que veo cuando hay un mundo de posibilidades allá afuera y cuando hay un mundo de información allá afuera. El problema es que no la buscamos, ¿no? No buscamos la información ni se nos acerca la información. Es como desconocemos de eso y pasamos de largo o no lo queremos ver, ¿no? Sí, puede ser porque a lo mejor no me interesa, ¿no? Puede ser porque de repente solo tenemos una sola idea y nos queremos quedar con esa idea de la información. Vas a la escuela y si te dicen que el cielo es azul por esto, pues te quedas con esa explicación cuando a lo mejor hay 20,000 explicaciones más. Bueno, no sé si 20,000, pero a lo mejor unas 2 más que te puedan dar una explicación completamente diferente y llegar al mismo resultado. Entonces, creo que también el trabajar en estos ámbitos lo que hace es que te sensibilices un poco más y que aprendas a identificar que siempre hay como otra forma de ver las cosas, una perspectiva diferente, ¿no? Oye, viene el 25 de marzo, ¿o qué? 8 de marzo. 8 de marzo. 8 de marzo es cuando se hace la marcha feminista. Sí, el 8 de marzo y el 25 de noviembre. Sí, espero que sí. Ok. ¿Cada año es lo mismo? Me refiero a... ¿Se hacen las mismas actividades? ¿Marchan? Depende. No sé, ¿este año va a ser diferente? ¿Esto evoluciona? Generalmente se hacen jornadas. Por ejemplo, este año hay ciertas jornadas, es decir, durante todo un día, me parece que va a ser en domingo, antes de la marcha. Durante todo un día se hacen jornadas, se hacen talleres de autodefensa, talleres de arte, talleres de pintura, que tengan que ver con temas relacionados al género, a la defensa de derechos humanos, cuestiones de prevención de violencia, cuestiones de feminismos, etc. Entonces, es una jornada que se hace donde que era lo que decía, como por y para las mujeres en este trabajo que no lo hacen otras personas, lo hacemos nosotras para nosotras mismas, ¿no? Y por todas las mujeres o niñas o adolescentes que quieran participar, se hace esta jornada y se hace la marcha el día 8. Ok, perfecto. Mira, eso no lo sabía. Yo no sabía que hacían las jornadas. Sí, hay una jornada de actividades en las que puedes estar participando y como sentirte parte del movimiento, porque al final del día todas somos parte del movimiento. Del año pasado, de la marcha que hicieron el año pasado, a esta marcha un año después, ¿han cambiado las cosas? ¿Han avanzado en el tema? Quisiera decir que sí, pero creo que no quiero pensar que seguimos igual, pero siento que todavía es como muy complicado. Es decir, todavía nos hace falta mucho camino por recorrer. Porque todavía el tema, por ejemplo, se centra en qué pasa en las marchas. Si rompen o no rompen, si pintan o no pintan, ¿no? Todavía el tema se centra en eso y no en la marcha en sí misma, es decir, y no en la exigencia en sí misma. La ventana se va a volver a poner, la ventana ya se puso. La pared seguramente ya la limpiaron, ¿no? Pero a lo mejor la compa a la que se llevaron ya no regresó, ¿no? Pero a lo mejor la niña a la que violaron, ¿qué onda con eso? ¿Cómo le regresas? ¿Cómo le restituyes? ¿No? Entonces, siento que, por ejemplo, en el tema de la marcha muchas veces se queda como
la discusión se queda en la forma, cuando en muchos movimientos históricos esta forma era igual que en las otras formas. Digo, en la revolución no pidieron las cosas por favor y gracias, ¿no? En la independencia tampoco fue, oye, si me firman, muchas gracias, ¿no? Se hizo toda también una estructura y se derribaron muchos monumentos también, que para eso son. Cuando el monumento ya no significa nada, se quita, para que se pueda quizá poner otro, ¿no? Entonces, ahorita que mencionas lo de la marcha, siento que el tema no debería de estar centrado en si se hace o no se hace, ¿no? Es que de repente ese tema es muy delicado porque también mucha gente dice, oye, el propietario no tiene la culpa de lo que está sucediendo. O la propietaria. O la propietaria, ¿no? Porque el gobierno no lo paga. Quien lo termina pagando es el particular. Entonces es donde existe esta discusión. Y creo que más allá de todo eso, la violencia sigue generando más violencia. Entonces, sí entiendo el dolor. Sí, es cierto lo que tú dices, lo que se demanda, pero creo que también podemos hacerlo de otras formas. Desgraciadamente buscamos hacerlo de esa forma para que se nos escuche, porque no hallamos las puertas, pero creo que no debería ser así, que deberían ser más receptivos a escuchar para que no se genere tampoco esa violencia de resistencia para decir, oye, escúchame, ¿no? Creo que por ahí podría ser. Sé que es difícil y como tú dijiste, pues las revoluciones no se hicieron con diciendo, oye, fírmame. Por favor y gracias. Claro. Pero creo que hay maneras de lucharlo directamente contra quien lo tiene que deber, ¿no? Fíjate que esa parte de hay maneras me causaba cierto tema porque de repente a veces como que nos quedamos con la idea de estas marchas en las que se hacen destrozos, pero ha habido un montón de marchas pacíficas, ha habido un montón de marchas donde las personas llevamos la boca tapada, estamos todas de blanco, no hacemos nada más que marchar. Es más, ni siquiera se grita una consigna, simplemente se marcha de un punto al otro punto y ya llegando a ese punto se empieza como a hablar de las consignas o de las peticiones, ¿no? Y de por qué se hace la marcha. Se han hecho esas marchas y no nada más para los temas feministas, ¿no? Para las personas, las y los desaparecidos, ha habido marchas en silencio, ¿no? Para otros temas. Que tienen que ver más a lo mejor cuestiones como sindicales incluso, o esta parte de las y los maestros que hacen como los plantones, que cada quien tiene el objetivo y a lo mejor no nos vamos a detener en hablar de cada uno de esos temas, pero se han hecho de muchas formas y de ninguna se obtiene resultado. Incluso de estas, uno de los resultados es que ahorita estamos hablando del tema y entonces que ahorita alguien va a escuchar de la marcha y que a lo mejor alguien va a decir, no, pues yo creo que sí, no, pues yo creo que no, pero el tema ya se puso a la mesa. Pero entonces empiezan como a hablar de estas situaciones de violencia que hay, ¿no? De por qué se hizo la marcha. Creo que está de más decir si está bien o está mal, ¿no? Porque el tema central sería las exigencias, pero si una forma de visibilizarlo es que una compa rompió una ventana o que yo rayé una pared, ¿no? Me acuerdo que en una marcha nos aventaron agua bendita pasando por la catedral y yo todavía agarraba... Eso es cuando estaban agarrados todos. Sí, que estaban agarrados de la catedral, ¿no? Había un círculo de católicos vestidos de blanco, ¿no? Claro, yo de hecho vi a una tía, yo, ay, sí, écheme agua bendita, por favor. Yo creo en Dios, ¿no? Sí. Y se respeta a cada quien sus creencias y lo que sea. Entonces mi tía se veía muy... curioso, mi tía de un lado y yo del otro, y yo sí, vi a mi tía y yo así, écheme agua bendita, ¿no? O sea, yo no estoy... En esa marcha también sucedió algo que se hizo súper viral porque golpearon a un bolero. Sí fue esa, ¿no? La del año pasado. Creo que sí fue esa. Golpean a un bolero, no todas, debo de decirte que no fueron todas, fueron unas 4 o 5. Lo golpearon porque quisieron rayar en la ciudad de Guadalajara, para los que no sepan, en la plaza, digamos, principal del centro de la ciudad, hay unos puestitos donde hay boleros y ellos trabajan ahí. La marcha que se realizó, ese era uno de los puntos donde se iban a terminar, a culminar, y es la espalda de la catedral. Entonces, para el contexto,
Estaba la catedral rodeada de católicos vestidos de blancos, agarrados de las manos, hombres y mujeres, gritando sus plegarias a Dios y todo. Y iba llegando también la marcha y unas pocas, por eso digo, no generalizo, pues agreden al Señor, y el Señor, lo que él dice, obviamente se veía asustado, güey, porque era mucha gente. Dice, es que yo lo único que buscaba era defender mi espacio de trabajo porque de aquí me mantengo, ¿no? Y eso yo creo que va un poquito al tema de lo que quería explicar Jonathan. Desde mi parte, a mí, yo empatizo con que si a una de mis hijas les pasa algo, yo voy a hacerme escuchar, ¿no? Y hablo no como feminista ni poniéndome bandera de feminista, porque no. Hablo como papá, ¿no? Y haría todo lo posible porque se castigue. Entonces esta parte lo puedo entender, pero lo que sí no haría es venir, por ejemplo, con él o contigo a pegarte a ti o a ti porque a mi hija le pasó algo. Porque yo creo que tengo que ir por el responsable o la responsable o los responsables. Y no creo que hayan tenido ustedes algo que ver. Yo así lo imagino, ojalá nunca me pase, espero que no, así, toco madera, la neta. Pero yo creo que por ahí va la cuestión de Jonathan, porque sí, a mí también me parece que si tienes que quebrar un vidrio o hacer, digo, a mí no me afecta. Yo creo que si es contra los que tienen que escuchar sus voces, como el gobierno o la sociedad, está bien, es una manera de manifestarse. Pero ya, no sé, agarrar a golpes al primero que me voy a topar, no, a mí no me parece, pues, en lo personal. No creo que así debería de ser. Hay maneras, como decía, o sea, hay formas, o no sé cómo sea. No las sé yo tampoco. No sé cómo reaccionaría también. Eso también te lo puedo decir. Claro. No sé, no he estado en esa situación para decir, voy a agarrar a todos. O sea, y con todos me voy a desquitar. Entonces, es delicado. Es delicado, y hasta que no estás en los zapatos viviendo una situación como esa. Sí. Creo que sí es importante puntualizar que nadie sabemos cómo vamos a reaccionar ante ninguna situación, ¿no? Eso es sí o sí. Ante ninguna situación sabemos cómo vamos a reaccionar, ni sabemos por los procesos por los que están pasando las personas, ¿no? Hay un montón de sentimientos de injusticia, un montón de coraje, quizá odio a las instituciones, de no te resuelven, de que no hay procesos o el debido proceso para llegar a un resultado. Eso es sí o sí en cualquier situación, ¿no? Y más en estas situaciones. La verdad es que no tengo conocimiento de cada quien en la marcha, pues está como en su rollo, aunque estamos todas juntas, y si tú estás en un espacio, yo no vi qué pasó exactamente, no pudiera hablar de qué pasó exactamente, pero lo que sí les puedo decir es que el tema no debería de estar enfocado a si se rompe o no se rompe un vidrio, el tema no debería de estar enfocado. Es más, ni siquiera tendríamos que tener estas marchas porque no tendríamos que estar exigiendo que no nos maten, ¿no? No tendríamos que estar exigiendo seguridad. Cuando el Estado tiene la obligación de proporcionarnos seguridad a todas las personas, ¿no? Y cuando tú decías que esta parte de humanos y de humanas era, pues también cuidarnos el uno a la otra, ¿no? O el uno al otro, ¿no? Entonces no tendríamos por qué estar exigiendo. Y el hecho de que se exija de esta manera tiene que ver como con todo un proceso de rechazo, con todo un proceso de cansancio institucional y también de cansancio de que la sociedad y las personas, pues a veces no les interesa. Ahorita dijiste, si le pasara a mi hija, yo no sabría qué hacer, ¿no? Y el discurso tendría que ser, si le pasa a la otra o al otro, yo no sabría qué hacer. No tendría que pasarles a nadie, ¿no? Luego de repente pasa como de, pues por supuesto que es mi familia o son mis amigas y mis amigos y claro que no quiero que les pase nada,
pero tampoco quiero que le pase nada a la persona a lo mejor que me encontré en la calle hoy en la mañana. No tendría por qué pasarle No, nada, ¿no? hablaba justo porque no es mi discurso. Ajá. No, O pero sea, es un es mi es tu situación. situación, Si pero me es un pasara a mí, claro. yo no sabría cómo accionar y no me abanderaría de un movimiento. Ujú. Sí, Porque sí, yo sí. no quepo en su movimiento, Sí, sí te ¿sabes? capté, pero a No veces es... siento que puede ser como un discurso generalizado de me espero a decir, es que si le pasa a mi familiar o si le pasa a alguien, entonces ahí sí ya te entiendo, ¿no? Porque para empezar, pues no vamos a entender algo a lo mejor que no hemos vivido, ¿no? Yo también estoy en esa parte. Yo estaba hablando una vez de maternidades y me decía una señora, bueno, pues no eres madre, no sabes, ¿no? No entiendo a lo mejor ciertas cosas dentro de la maternidad, pero conozco del tema, hablo a partir de mi experiencia desde lo que sé y también hablo a partir de la empatía que siento con las otras personas. Y entonces, por eso mismo es a lo que me refería justamente de que no le debería de pasar o no deberíamos de esperarnos, porque luego muchas personas, bueno, ya hasta que le pase a alguien que conozco, a lo mejor ya empiezo como a adentrarme a esto. No deberíamos de esperarnos a eso, porque en general no le debería de pasar a nadie, ¿no? Entonces sí, creo que es como bien importante eso y no centrarnos en si rompen o no rompen, que lo va a pagar el dueño del inmueble, que muchas veces son empresas súper grandes, que esa vidrio o esa pared no les va a costar nada, que a lo mejor también son negocios locales que la señora o el señor tardó un buen en ponerlo y que a lo mejor sin deberla ni temerla, pues lo puso y por ahí pasamos y pues, órale señor, déjele rayo su pared. Y no va contra esas personas, o sea, no es como personal el que vaya contra esas personas el rayar o no, sino va como una respuesta ante el Estado y ante la sociedad en general que vean que ya no nos vamos a quedar calladas, que la gente ya no se está quedando callada, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor le tocó a ese señor de ese pequeño negocio y a lo mejor sin deberla ni temerla, yo no sé, pero eso va como más allá del Señor, ¿sabes? Y te digo, a él lo pinta y mañana está limpio. Lo que decías de estas agresiones, no creo que sean justificables, no entiendo el contexto de qué pasó, pero en todas las marchas y en todos los movimientos hay personas que también se dedican a eso. Hay un trasfondo en todos los movimientos sociales, ¿no? Que son los acarreados que Había toda hagan... una teoría y creo que todavía sigue en el del 68 que Que muchas de habían las personas infiltrados. Sí, eran infiltradas sí, y sí. que por eso se dio justamente esta parte. Entonces, luego de repente hablar de estos temas también es meterte en el trasfondo de a ver qué está pasando, ¿no? Claro. O a lo mejor, te digo, no sé qué pasó en ese momento. Hubo una marcha en la que todas, creo que fue hace como 5 años, en la que todas las mujeres nos pusimos en cuclillas, porque un policía intentó sacar a una chica que estaba rayando, ¿no? Entonces, nuestra forma en esa marcha específica en Guadalajara, no me acuerdo el año, pero creo que fue hace 5 años más o menos, esa forma que tuvimos de protestar contra la autoridad, que a lo mejor estaba haciendo su chamba, y que la quería sacar fue entre que la acorpamos y nos bajamos y nos pusimos en cuclillas. No todo es una agresión violenta, ¿no? Entonces, hay este tipo de formas que también se hacen, pero llega un punto en el que a veces ninguna de estas formas funciona. Y si ustedes se fijan, se está hablando últimamente más de las marchas, incluso por la forma en la que se hace, Sí, que a por lo eso mejor por lo la acabas de decir. por la O sea, les ha por la marcha misma, ¿no? visibilizado. Entonces, digo, el discurso no creo que se centre, podemos hablar de otros temas que tienen que ver con eso, pero no se centra en sí o sí no. Me parece que desde mi punto de vista, lo voy a decir, deberíamos todos de cambiar este granito de arena, de cada uno decir, voy a cambiar para que nos entendamos en conjunto, nos cuidemos en conjunto, como tú decías, porque no podemos pretender que papá gobierno nos proteja todo el tiempo. Entonces creo que protegernos entre nosotros mismos, si vemos que alguien está siendo violentado, somos más.
Muchas veces somos más que podemos meternos, pero volteamos la cara porque no nos está sucediendo a nosotros. Entonces dices, no es para mí, no me meto, no me quiero arriesgar, pero podríamos hacer algo siempre por los demás y creo que de esa manera, protegiéndonos entre nosotros, cuidándonos entre nosotros, podríamos llegar más adelante con con el ser una sociedad más limpia, digamos, ma- mejor de alguna Pues manera. es una evolución, ¿no? Es una evolución que hay que Una hacer. evolución. Claro, compromiso de todas y de todos, ¿no? Muy bien, pues Fátima, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Espero que este espacio algo aporte, una semillita, no sé. Por lo pronto, yo me comprometo a hacer lo propio desde mi barrera, sin abanderarme ni nada de eso, pero sí educar a mis hijas, ¿no? Y creo que ya aportaría algo para una sociedad desde ahí. Claro, muchas ¿Algo que gracias. quieras Nada agregar? más, exactamente lo mismo que tú dijiste, de cuidar y educar a mi familia, a mis hijos, tanto mi niño y mis niñas, Ujú. para que podamos tener esta parte de cambiar y evolucionar entre nosotros, que viene primero desde nuestra casa para poder luego salir, ¿no? Redes sociales, si hay gente que necesita información. Pues sí, nos pueden seguir en @edufem, ¿no? Estamos así tanto en Facebook como en Instagram y en Twitter. Esa sería nuestra red social. Y edufem2019.gmail.com es nuestro correo electrónico también. Cualquier cosa nos pueden hacer invitaciones, preguntas, acompañamientos, cosas que necesiten. La verdad es que creo que si una mujer avanza, avanzamos todas. Entonces, el chiste es seguir trabajando poco a poco y pues con este compromiso día con día, ¿no? Muchas gracias por el espacio también. No, gracias, No, gracias a ti por el tiempo. de habernos aguantado también a nosotros. Sí. Pues ahí quedó para toda la banda que nos está viendo por YouTube, escuchando por Spotify. Les encargamos una reaccioncita, un comentario, un apoyito por ahí, lo que se pueda, un comentario positivo, eso ayuda bastante. Y pues este fue un capítulo más de ¿Historias? A Media Luz. Nos Nos vemos vemos, en la banda. próxima. Historias a media luz.